Buenos días. Por favor, entren al Infox para hacer la evaluación de géneros literarios. Son solamente 5 preguntas, entonces por favor vayan entrando para resolverlo. ¿De acuerdo? Y ya compartir el enlace, lo vuelvo a compartir. Y en cuanto a que aquí están, por favor comiencen a trabajar y aquí voy monitoreando el avance. Adelante, por favor.
Muy bien, vamos a revisar. Este primer reactivo nos pide las características del cuento y tenemos enumeradas 6. Está escrito en prosa y dividido en párrafos. Emplear recursos como la rima, metro y ritmo. Se organiza en estrofas o conjuntos de versos. El clímax es el momento más importante y emocionante. Requiere de alguien que relate los sucesos de la historia y su estructura contiene como elemento una introducción de esto. El cuento, si está escrito en prosa, sería 1 y luego nos vamos hasta el 4. El clímax es el momento más importante de la historia y por último requiere de alguien que relate los sucesos. Ese es el narrador, ya sea un narrador en primera o segunda persona, perdón, pero alguien nos cuenta, por eso es un cuento, ¿no? Alguien nos relata, nos cuenta. Entonces tenemos que serían 1, 4 y 5. Entonces aquí tenemos la respuesta B. A ver, Ángel, por favor, la 2. ¿Cuáles serían las características de la novela? Bueno, yo le puse la A. 1. Presenta historias unidas por un hilo conductor. Esa es correcta. Su estructura está compuesta por planteamiento, nudo y desenlace. Y los personajes tienen una construcción física y psicológica. Bien, por 1 y 5. Pero la estructura de planteamiento, nudo y desenlace es propia del cuento. En la novela tenemos varias de estas cuestiones. Entonces sería 4. 1, 4 y 5. Es decir, varias historias simultáneas unidas por un hilo conductor. Suele dividirse en capítulos y los personajes tienen una construcción física y psicológica. Ahí estaría esta parte. A ver, Fabio, ayúdame con la 3. Identifica el enunciado que refiere al género lírico. El género lírico es el que está enfocado en lo emocional, ¿no? Y no es subjetivo y objetivo a la vez. Este está más vinculado al dramático porque estamos viendo cómo los personajes se sienten, pero también estamos viendo las cosas. Entonces, en realidad sería este. Algunos de sus recursos formales son la rima y la métrica junto con el ritmo y la versificación, por ejemplo. Entonces aquí sería la B. Vamos, yo les ayudo con la siguiente. Identificar el enunciado acorde al género dramático. Y en este caso tenemos la C. No es un género que solamente expresa intimidad y vivencias personales. La metáfora y la metonimia son recursos de género lírico y el narrador, no necesitamos un narrador porque vemos en vivo el actuar de los personajes. Entonces la comedia es una de sus formas representativas. Y la última, Ángel, por favor, ¿qué opción describe a la comedia? Bueno, yo le puse la A. Muy bien. Es un subgénero dramático. Tragedia, comedia y drama son subgéneros dramáticos. Busca una risa reflexiva, es muy sencillo de entender y muestra las debilidades humanas. Recuerden, no solamente es la risa por la risa, ¿sí? Es esta obra ejemplar en el sentido de dar un ejemplo para que no caigamos en esas actitudes. Muy bien, entonces les comparto sus respuestas. Acá está. Ya pueden observar, deben estar marcadas las que yo les presenté. Y ahí viene cómo ustedes lo presentan.
¿Cómo ven? Y Harold, ya compartí el enlace para que puedas entrar. ¿Dudas de esta parte? No, ninguna. De acuerdo. Bueno, pues vamos a trabajar en la cuestión de géneros, perdón, de corrientes literarias. Primero vamos a ver un video. Es un video de 3 minutos y nos da un panorama muy general y ahorita vamos a hablar al respecto. Así es que ahí va. La Edad Media es el periodo comprendido entre el siglo V y el siglo XV, y es en esta etapa cuando aparecen las primeras obras literarias en lengua castellana. Esta época se caracteriza por un profundo sentimiento religioso cristiano que sitúa a Dios como centro del universo. Esta concepción del mundo tiene su reflejo en una literatura con constantes referencias a temas religiosos. La literatura adquiere un tono didáctico y moralizante, es decir, intenta ser un instrumento para educar a las personas. No hay que olvidar, además, que en la Edad Media es un periodo de continuos conflictos. La guerra es un hecho muy frecuente que la literatura refleja en la poesía épica y en los romances, en los que se ensalza habitualmente la figura de un héroe. La época renacentista se desarrolla a lo largo del siglo XVI y en ella el ser humano pasa a ser el centro del universo. Esta nueva mentalidad se refleja en el desarrollo del pensamiento humanista, que supone una vuelta a la cultura grecolatina, es decir, se toma como referencia a Grecia y a Roma. Los principales temas literarios son el amor y la naturaleza, que suele aparecer como escenario idealizado. El barroco, también conocido como el siglo de oro, se desarrolla en el siglo XVII y supone un gran cambio con respecto al Renacimiento. Esta época se caracteriza por una profunda crisis, tanto económica como social y política, que marcará la literatura. Este sentimiento pesimista se traduce en una búsqueda de contrastes y dramatismo que conlleva una vuelta al sentimiento religioso y el gusto por la exageración. Durante el siglo XVIII, la literatura basa su expresión en el racionalismo. Esta corriente filosófica se apoya en principios como la razón, el orden, el equilibrio y la lógica, que aplica a la literatura imponiendo normas fijas y concibiéndola con una finalidad didáctica. En el siglo XIX surge un movimiento que defiende la ruptura con las reglas establecidas. Esta ruptura supone una literatura basada en la expresión de sentimientos apasionados y la rebeldía frente a las normas. A mediados del siglo XIX surge un movimiento que propugna la representación fiel de la realidad en el arte, tanto en sus aspectos positivos como en los negativos. El realismo, por tanto, pretende reflejar la sociedad del momento de manera exacta, minuciosa y precisa, con el objetivo de hacer un análisis y una crítica de la misma. No se puede considerar este siglo como una etapa literaria homogénea, sino como un periodo en el que se suceden diferentes movimientos artísticos y literarios surgidos al hilo de los acontecimientos históricos vividos en España y en el mundo. Modernismo, generaciones del 98 y del 27, vanguardias, literatura social, literatura experimental, son algunas de las numerosas corrientes por las que atraviesa la literatura del siglo XX, cada una de ellas con unos contenidos y unas formas de expresión propias. En general, se puede decir que, como consecuencia de la experimentación formal y de la innovación de los contenidos, se observa una ruptura con los elementos literarios tradicionales, ausencia de rima y métrica en poesía, saltos cronológicos en las narraciones o creación de nuevos escenarios en teatro. Muy bien, como pueden ver, este es un video muy general
en 3 minutos nos resume siglos de historia de la literatura y está enfocado en la literatura española. Ese es nuestro referente. ¿Qué va a pasar? Vamos a trabajar, vamos a revisar generalidades de estos periodos. Este es un tema un tanto complejo porque es mucha la información que hay que procesar, que trabajar, pero lo que vamos a hacer hoy es hablar de forma general de estas corrientes literarias, recordarles algunos elementos, explicar qué es una corriente literaria sobre todo, y nos vamos a enfocar en tres. El objetivo para mí este día es que ustedes se queden muy claros respecto a tres corrientes literarias, aunque vamos a tomar todas porque de alguna manera todas nos ayudan a comprender ya pensar en este matiz de esta historia de la literatura. Entonces, lo primero que tenemos que observar es este cuadro. Empieza, para hablar de la historia de la literatura, tenemos toda la historia del mundo que contar de ella. Sin embargo, tenemos como referente a partir de la Edad Media, a partir del siglo V después de Cristo, y vamos a tener periodos en los que podemos dividir. ¿Qué es una corriente literaria? Una corriente literaria es cuando un conjunto de escritores tienen elementos característicos en sus obras durante un lapso de tiempo. Esos contenidos son semejantes en cuanto a temas y recursos para presentar sus historias. Entonces, tenemos que le llamamos es la corriente del barroco, la corriente ilustrada, la corriente romántica o las vanguardias, porque de alguna manera los escritores durante ese periodo, durante esa época, durante ese tiempo, cuentan con elementos en común, ¿sí? Entonces, aquí van a observar que esta línea del tiempo, comenzamos con la Edad Media, cuando las características literarias son muy parecidas. Obviamente hay cambios, hay matices, pero son muy, muy parecidas durante 1000 años. Y que hagan esta abstracción de tiempo, 10 siglos, donde los temas son muy afines. Imagínense, 1000 años donde los temas son semejantes, donde las preocupaciones vertidas en la literatura son muy parecidas y giran en torno a un solo elemento, que es la cuestión religiosa. De aquí les pongo como obra representativa para ubicarnos en esta época, el Cantar del Mío Cid. Entonces, el Cantar del Mío Cid, como esta obra literaria representativa, estoy hablando de obras en español, obviamente y universalmente aquí podemos meter otros elementos como el Cantar de Roldán, etcétera, pero bueno, como obra representativa del siglo de la literatura española. Luego tenemos que empieza a haber un cambio ideológico y en el siglo XVI cambiamos de esos 1000 años a solo 100, donde durante todo un siglo tenemos lo que le llamamos la época renacentista, el Renacimiento. Y aquí tenemos un cambio ideológico, un cambio de percepción del mundo que se manifiesta muy fuerte en la literatura. Y aquí tenemos como obras representativas del español La Celestina, y yo les ayudo como para ubicarnos temporalmente otra obra como es La Divina Comedia. Aquí ya cambiamos de 1000 años a un siglo. Barroco, siglo XVII, 100 años. Aquí tenemos muchos matices, pero más o menos responden a un mismo tipo de literatura. Y tenemos una obra, la máxima obra literaria del español, que es El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Más allá de que la hayan leído, que hayan visto, se hayan enfocado algunos fragmentos, que hayan tenido contacto con la obra, conocemos al personaje. Hay incluso toda una tradición pictórica de representaciones, de cuadros, de símbolos,
a partir de El Quijote de la Mancha y seguimos durante un siglo. A todo esta conmoción ideológica, de saturación de imágenes, se presenta, hay un cambio también en la percepción. Nuevamente, todo eso se va a derivar de los cambios de pensamiento social y humano. Entonces, al barroco le sigue en la ilustración, que es el siglo de las luces, el siglo XVIII, el siglo de la revolución del inicio del auge de la revolución industrial. Y aquí no tenemos una obra como tal, tenemos estilo literario, que serían las fábulas y el ensayo. Sí, en un momento les detallaré esta parte, pero es un siglo. Y luego, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, tendremos estas dos corrientes que van a compartir prácticamente el mismo siglo. ¿Se dan cuenta? Pasamos de 2000 años a más o menos periodos de 100 años con estas tres corrientes, Renacimiento, Barroco e Ilustración, para llegar al siglo XVIII, que al siglo XIX, perdón, que estamos hablando por ahí de 1800, donde van a coexistir o van a convivir muy cercanas la una de la otra, el romanticismo, el realismo y ya hacia el final del siglo, el modernismo. Estas son las corrientes literarias esas son las corrientes literarias específicamente del siglo XIX y las que vamos a trabajar. Esas son las que me interesan mucho que queden bien claras e identificadas porque son las que corresponden al programa de bachillerato. Entonces son en las que más se enfocan en el examen. Y entonces, después de después de pasar de largos periodos de temporalidades amplias para abordar una misma corriente, nos enfrentamos al siglo XX, donde vamos a tener una conmoción total y van a convivir muchísimas de estas corrientes literarias. En español, en cuanto a literatura española, tenemos generación del 98, generación del 27, vanguardias, literatura experimental. Aquí hay una montaña de lo que pasan muchas cosas. Primera reflexión. Conforme la cuestión del mundo se empieza a acelerar, donde empieza a haber cambios sociales más fuertes y más importantes, conforme eso empieza a suceder, también la literatura empieza a evolucionar a ese ritmo, ¿sí? Todo empieza a ser más rápido y por eso vamos a tener muchos más cambios. Entonces, ese es un primer matiz, por eso la literatura nos habla tanto de lo que socialmente pasa y de las preocupaciones humanas, ya desde otra perspectiva, no desde una perspectiva historiográfica o desde una perspectiva sociológica, sino desde una perspectiva ya y quizá enfocándonos más a la cuestión estética, a la cuestión emotiva, y eso nos ayuda mucho para entender procesos sociales generales. Y otra cosa importante, una segunda reflexión, no solo esta aceleración de los tiempos, sino también la respuesta. A la Edad Media responde el Renacimiento, al Renacimiento responde el Barroco, al Barroco responde la Ilustración, a la Ilustración responde el Romanticismo, al Romanticismo el Realismo y el Realismo al Modernismo. Eso es muy claro y lo van a ver de forma muy evidente. Es decir, los autores se cansan de estos temas, como todo, hay un auge, un pico, un momento cumbre de estas corrientes literarias y posteriormente viene ese declive. Con ese declive, pues empieza esta oposición y empieza a surgir la siguiente corriente, sube muchísimo y viene nuevamente el declive. ¿Sí? Entonces, estas reacciones son a las que nos vamos a enfrentar, tal cual. La corriente literaria es una respuesta a lo que estéticamente está haciendo el siglo pasado, tendrá su punto de mayor éxito, de mejores representantes, donde las obras son verdaderamente importantes, pero también hay una gran cantidad de ejemplos
que ya vemos la decadencia de la propia corriente literaria. Entonces, tengan presente esta cronología, esta línea del tiempo, y vamos a ir observando cómo se va manifestando cada uno de estos elementos. Insisto, reitero muchísimo. Me voy a detener más, me voy a ir muy rápido con las primeras tres, y luego me voy a detener un tanto con las últimas, lo que es romanticismo, realismo e ilustración. Entonces, vamos a comenzar. La Edad Media. ¿Qué características tiene la literatura de la Edad Media? Son 1000 años. Cuando nos hablan de la Edad Media, es muy común encontrarnos con adjetivos como época de oscurantismo, época de ignorancia, fanatismo religioso. Sí, estas formas de describir estos 1000 años, de históricamente hablando y bueno, literariamente hablando. Pero creo que también tenemos que pensar las manifestaciones artísticas en relación a la época en la que surgen, ¿no? No sé, en algunos siglos, bueno, cuando quizá analicen lo que nosotros hacemos, quizá se refieran a nosotros, haya mucha crítica respecto a nuestros hábitos de consumo, quizá, o respecto a nuestra inversión de nuestro tiempo, no sé, ¿no? Bueno, va a presentarse muchas cosas, pero bueno, respondemos a lo que socialmente vivimos. Lo mismo la Edad Media. En la Edad Media son 1000 años en los que el centro temático de estas obras es lo religioso, donde la figura de Dios ocupa todo. Y esto responde a la expansión del Imperio Romano y con ello a la implementación del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, porque recuerden que la iglesia es católica, apostólica y romana, es decir, la ideología del cristianismo se impone también a partir de la perspectiva del Imperio Romano. Entonces, toda esta perspectiva de lo divino va a permear en todos los ámbitos. Y tenemos las figuras de los caballeros que luchan ¿en pro de quién? Del rey. ¿Y a quién lo pone el rey? Dios. Esta figura del rey es un referente desde la Biblia. En la Biblia existe un gobierno a través de reyes. Entonces, estos reyes son elegidos por derecho divino, así como los reyes de la antigüedad, como el rey David, que es ungido. Y ellos tienen el derecho a gobernar, ¿sí? Es un derecho divino impuesto por Dios. Entonces los caballeros luchan en pro de ellos. Aquí no tenemos nociones de amor. En la Edad Media la cuestión del amor no era tal. El amor era más un acuerdo, una suerte de contrato, de conveniencia. Y de pronto existía por ahí un amor idealizado, pero no llegaba a realizarse. Era como esta fuente de inspiración del caballero que quiere salvar a la princesa, a la doncella, pero no necesita esa realización. Tenemos de alguna manera esta perspectiva de los caballeros, pero otra cosa muy importante y que es lo que va a dominar en gran sentido, son todas estas obras vinculadas a lo religioso, como los títulos que aquí les presento, los diarios de Nuestra Señora de París, el auto de los Reyes Magos, etcétera, donde se adoctrinaba a la población a través de estas obras, de estas representaciones principalmente teatrales. Piensen, es una época donde no hay acceso a la lectura, donde no es una preocupación. También piensen, las vidas eran breves, los hábitos de higiene y de estas primeras ciudades, aldeas y demás, pues hacían que de verdad las personas contrajeran matrimonio muy jóvenes y a edades que en este momento a nosotros nos parecen muy tempranas, como 30, 40 años, para ellos era gente madura. No teníamos esta esperanza de vida tan amplia.
¿sí? Entonces, estos temas, por lo tanto, pues esta cuestión de la alfabetización no era una preocupación. Los únicos que tenían acceso a la educación eran las personas dedicadas a lo religioso en los monasterios y en los conventos. Nada más. No teníamos otro lugar donde instruir. Por lo tanto, las obras de teatro adoctrinaban. Por eso hay tantos cuadros religiosos, porque por medio de los cuadros se les explicaba a las personas las historias, los relatos bíblicos, los simbolismos, y así es como las personas aprendían, porque no había un acceso directo a los libros y bibliotecas que actualmente tenemos pues con mucha facilidad, y que también de pronto lo pensamos muy general, pero pues igual no todos tienen ese acceso, ¿no? No todos tenemos esa facilidad, quienes lo tenemos, pues aprovechemos, pero tampoco está dado para todos. Eso sería la cuestión de la Edad Media. A toda esta perspectiva de lo divino, donde Dios es el centro de todo, viene la reacción, que es precisamente el Renacimiento. Al siglo XV se le llama se le conoce como Renacimiento. ¿Y qué es lo que renace? A lo largo de los 1000 años que surge la Edad Media, la preocupación es lo divino. Entonces, todas estas cuestiones que habían hecho los griegos o los latinos quedan olvidados, quedan sepultados, incluso condenados porque pues eran culturas politeístas y demás, y quedan atrás. Entonces, cuando hablamos de Renacimiento, hablamos que los autores deciden retomar todo lo que hacía la cultura grecolatina, tanto Grecia como Roma, y lo empiezan a escribir, pero ya desde esta perspectiva humana, ¿sí? Ya dejando de lado todo lo divino, y entonces el centro de la preocupación aquí es el hombre. Y es una época fantástica en la que tenemos estos grandes pintores renacentistas, Michelangelo, Leonardo da Vinci, los inventos, todas estas obras ya abordando otros temas, ya dejando de lado toda esta cuestión religiosa, pero no va a desaparecer, eso lo tenemos que tener muy, muy claro, no va a desaparecer. Ya está impregnado en el pensamiento humanístico, pero tendrá otros matices. Y entonces tendremos poesía ascética de los monjes, poesía mística de estos encuentros místicos entre los escritores y lo divino, y tendremos nuevos personajes que ya son producto, insisto, de estas aldeas y de este surgimiento de la burguesía, que es cuando comienza a existir, empieza por ahí a coexistir, a tomar pie todos estos elementos de la propiedad y los de que el capital, digo, no tan fuerte como hace el siglo XX, pero por ahí comienza. Entonces, a diferencia de la Edad Media, en el siglo del Renacimiento, el centro es el hombre, es lo humano. Y entonces del hombre comenzamos a tener cosas que no teníamos en la Edad Media, como las cuestiones del amor, ¿sí? Donde se empieza a cantarle al amor, empieza a haber poemas de amor, como tal, poemas al amor. Y esa transformación, por ejemplo, de la Divina Comedia que nos habla, esta obra se enfoca en el viaje de un hombre en busca de su amada, fíjense, en busca de lo divino, en busca de su amada, y que recorre el infierno, el purgatorio, hasta llegar al cielo para encontrarse. Y ya tenemos, por eso les digo, no se va a ir, el tema religioso no va a desaparecer, eso que les quede muy, muy claro, pero va a tomar distintos matices. Aquí es una combinación de lo griego, de lo latino y demás, pero está presente, aunque no es el centro, no es el foco. Y en cuestiones, y nos surgen otros personajes como el pícaro, donde este vago que hace locuras, el caballero, pero ya no como el caballero heroico, sino más como una figura incluso de hacer la burla, como es el caso de Miguel Hidalgo de la Mente. Este es el siglo del Renacimiento. Arquitectónica, escultórica y pictóricamente es impresionante. Si ustedes ven una escultura renacentista,
los detalles, los matices, la perfección es extraordinaria. Y también pues deja en boga esto, ¿no? Que no solo lo divino hace cuestiones impresionantes, sino también lo humano, ¿no? Es como esta forma de decir, el hombre es capaz de esto y mucho más, ¿sí? Y entonces, a esta cuestión humana le empieza a despertar una preocupación, una angustia, que es el barroco. Me explico. El hombre está abandonando la noción de lo divino. Sí, al hombre ya no le está importando lo meramente divino. Al hombre su única preocupación está siendo el hombre, el ser humano. Y los autores barrocos se preocupan en esa parte, dicen, es que lo humano es breve, es efímero, lo humano desaparece. Sí, entonces esta angustia se comienza a volcar en saturemos todo, ¿sí? Entonces el barroco, el, el siglo XVII junto con el barroco es un estilo sumamente saturado. Han visitado em, templos, iglesias, digamos, mm, como la Catedral Metropolitana, o con esta cuestión que son construcciones del siglo XVII, por ejemplo, en Oaxaca, Santo Domingo, en Tasco, Santa Prisca, bueno, aquí la Catedral del Centro del Zócalo, Santa Prisca en Tasco, Santo Domingo en Oaxaca, y bueno, por comentarles algunas. Estas son obras barrocas, son arquitectónicamente eso es el barroco. Si las conocen, eh, quiero que piensen en lo siguiente. Son lugares sumamente saturados. Si no hay un espacio en el que no haya una decoración y son hechos con recursos importantísimos como el oro, como metales preciosos, diamantes, joyas, texturas y demás, y son sumamente adornados. Porque para el hombre del barroco, el hombre del barroco tiene una preocupación muy grande. Vive esta angustia de de haber dejado a lo divino, de haberse enfocado en el hombre, y con ello entender que la vida es breve, que todo es fugaz, y que la única forma que tiene para llenar ese vacío es saturar. Sí, entonces satura visualmente, satura en cuanto a las palabras, y se vuelve una época muy interesante, pero muy difícil de interpretar. Por ejemplo, aquí en México tenemos ya una representante del barroco, porque para este momento ya se conoce el Nuevo Mundo, ya se conoce ese continente inexplorado, y tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Y si ustedes ven los poemas de Sor Juana, son entendibles, pero tienen una carga semántica, simbólica, una gran cantidad de elementos que de pronto en una primera lectura no alcanzamos a ver. Y él, bueno, hablo por ejemplo de los poemas líricos, pero cuando ya se mete a sus poemas filosóficos es muy difícil, porque mete muchísimas referencias, muchas metáforas, muchos simbolismos, muchas figuras, lo dice de una forma enrevesada, complicada, y no es tan fácil de entender. Eso es el barroco. El barroco es una corriente literaria muy difícil de desmenuzar, de determinar, porque está completamente llena de referencias, pero es esta preocupación del autor a dejar el vacío, ¿no? Y les repito, este mismo punto de esplendor, pues comienza a decaer, porque de pronto empieza a ser rebuscado y complicado porque sí, no porque realmente tenga algo que decir el autor, o sea, se complica como tal, y empieza para el hombre del siglo X, finales del XVII, principios del XVIII, decir, pues el ser humano solo que tiene el ser humano, ¿no? Entonces,
Lo que tenemos es la ciencia, lo que tenemos es el progreso, y en ese momento comienza a entender también el hombre que lo que tiene es la tecnología. Y aquí empieza lo que este siglo XVIII que es tan importante para el mundo, porque es el siglo de, uno, la ilustración, donde en este proceso de abandonar la noción de lo divino, se empiezan a pensar en estas cuestiones vinculadas a lo filosófico, a lo legal, y el hombre tiene este afán de captar todo el conocimiento, y es la enciclopedia. Por ejemplo, ¿no? La construcción de la enciclopedia como este proyecto de que todo el saber del mundo quepa en los libros, ¿no? Entonces, ya no, quizá ustedes ya no sean de tener enciclopedia en casa, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi familia, mis papás, donde mi papá y mi hermano, no, pero yo tenía tíos que tenían sus libros llenos de enciclopedias, ¿no? De la A a la Z, y que podías agarrar uno de esos tomos, buscar una letra y encontrarte datos, ¿sí? Ahora tenemos pues ya las enciclopedias virtuales, otros elementos, pero parte de aquí, del deseo del hombre por captar todo el conocimiento y que este conocimiento sea para todos. Pero es un siglo sumamente racional. Entonces pasamos de esta angustia existencial de la vida es breve y todo muere, todo se acaba, a esta cuestión de la razón es importante. La razón es lo que debe dominar, la razón es lo que debe mover al hombre. Y en esta razón no daban pie a lo emotivo, no daban pie a la emoción, al sentimiento, y todo era muy ordenado, muy sobrio, muy claro, sin símbolos, sin metáforas complicadas, sin hipérboles, sin hiperbatón, sin referencias mitológicas de la antigüedad. Todo era muy, muy sencillo, muy regulado, con muchas reglas, con muchas bases. Por lo tanto, literariamente hablando, pues nos enfrentamos a un siglo muy estéril en cuanto a literatura, muy, muy estéril en cuanto a literatura. Y en el que tenemos pocas representaciones más allá de las fábulas, de algunas obras de teatro y de los ensayos. Eso sí, ensayo hay de mucho, y creo que es también podríamos llamarlo como el siglo donde el ensayo tiene este esplendor, y hay ensayos literarios muy interesantes, muy, muy ilustradores, pero no tienen como este toque que percibimos de la literatura, ¿no? De las narrativas, de las historias pasionales, etcétera, ¿no? Tenemos una literatura sumamente sumamente contenida. Ahora sí, si les estoy diciendo que el siglo XVIII es el siglo de la ilustración, de la industrialización y de la racionalidad, del raciocinio, nos vamos a enfrentar a un siglo XIX. Aquí sí, mucha atención. A un siglo XIX donde tenemos un romanticismo. Les voy a leer esta parte de la descripción que tenemos respecto a esta corriente literaria. El romanticismo surgió a finales del siglo XVIII y digamos toda la primera mitad del siglo XIX, y la obra Fausto marca el inicio de esta corriente que nació con la negación del clasicismo, es decir, con el siglo XVIII con el racionalismo, sobre todo el académico. Ojo aquí, el sentimiento amoroso, fue el campo más fructífero, ¿sí? El sentimiento amoroso. De lo que más hablan los autores románticos es del sentimiento. Este sentimiento amoroso, la mayoría de las veces, está o no es correspondido o está truncado por la desdicha. No tenemos finales felices. Ojo. Y también habla de la sociedad ideal, de la inocencia de los aborígenes y, muy importante, los prototipos nacionalistas. Obras importantísimas del romanticismo, tenemos a Mary Shelley con Frankenstein, a Gustavo Adolfo Bécquer con Rimas y Leyendas, y a José de Zorrilla con El Don Juan de Noble. Voy a abrir aquí el pizarrón para sumar datos.
El romanticismo, temporalmente estamos hablando del siglo XIX, temporalmente hablando. Estamos, que una de sus premisas es el sentimiento sobre la raza. Lo más importante para el autor romántico es la expresión del sentimiento. Eso es lo más importante para el autor romántico. Recuerden, venimos de un siglo racionalista, del siglo XVIII, del siglo del clasicismo. Decíamos que tenemos una herencia muy fuerte del romanticismo nosotros como seres del siglo XXI, muy fuerte. Y me gusta que ahora se discuta, ¿no? Que ahora se cuestione tanto esto que le llaman el amor romántico, que proviene de aquí, su origen está aquí, donde es como el desbordarse por el otro, ¿no? Donde si me hace caso, si no me hace caso, muero, y si me hace caso, no lo merezco prácticamente. Y es esta cuestión exaltada al autor romántico, lo que le importa es lo que se siente y cómo lo vive, la pasión con la que se vive. Entonces, por ejemplo, el autor romántico asocia al ambiente, al paisaje, voy a ponerle paisaje, con la emoción. Y también es una herencia romántica que tenemos. Si está muy bonito el día y yo estoy contenta, hasta el ambiente está en concordancia con mis sentimientos. Si yo estoy pasando por un día súper difícil, tormenta. Si yo estoy muy, muy triste, lluvia o frío. Eso es lo que hace el autor romántico. Es así tal cual. Cuando al autor romántico se le está presentando toda la luminosidad y todo es bello, el sol brilla, los pájaros cantan, el rocío es maravilloso. Cuando está pasando por una batalla interna, hay truenos, hay relámpagos, hay vientos, el ambiente se asocia, el paisaje se asocia a él. Cuando está muy triste, hasta las nubes son más, están más cargadas de lluvia, todo es más eh, este ambiente se vuelve más nostálgico, más melancólico, incluso por cómo se visualiza. Así son las descripciones de los ambientes románticos, muy vinculados a lo que pasa eh, en cuanto a ambiente y paisaje con lo que el autor siente, ¿sí? El romanticismo pone sobre la mesa lo que podríamos llamarle lo grotesco, el terror, donde haya belleza en esto, a eso me voy a referir, ¿sí? Para el autor romántico lo raro, lo diferente, lo excepcional es bello. Por ejemplo, el jorobado de Notre Dame. Sí, este ser desfigurado, jorobado, que no solo es la joroba, sino sus rasgos físicos son feos, pero con una cuestión interna sumamente bella. O Frankenstein, este personaje creado a partir de los cadáveres, sí, y que se vuelve malo porque él vive un rechazo permanente cuando quizá no, ahí no se pones a cuestionar que pues el hombre lo rechaza, ¿no? El hombre lo rechaza a tal grado que pues no le queda más que pues actuar por defenderse, vaya. O los poemas o las figuras como Drácula, Edgar Allan Poe con sus cuentos, esta cuestión del terror, ¿sí? Aquí surge en el romanticismo. Y es muy revolucionario, es muy distinto a lo que se ha hecho, porque no existían esas figuras, no existían estos seres, no existían esas invenciones, y el romanticismo los presenta. Sí, así que al romanticismo no solo le debemos la noción del amor, sino también esta cuestión esta cuestión estética en estos elementos grotescos, extravagantes, raros. Y lo que les decía, muy importante, el romanticismo es nacionalista. Siglo XIX, en México simplemente, hacia inicios del siglo XIX, 1810 y hasta 1821, México vive su guerra de independencia, se independiza de la corona española. ¿Y por qué lo hace? A partir de, obviamente, las ideas ilustradas del siglo XVIII, pero también con este ímpetu de que lo propio es lo bueno, ¿sí? De que lo que tienes en tu país, en tu región, tu clima, tu comida, tus costumbres, tu físico, tu raza, es lo más importante. Sí, entonces al tener esta perspectiva, las colonias comenzaron a independizarse.
Sí, entonces el movimiento criollo dice, pues es que nosotros no somos ni de aquí, no somos de España porque nacimos aquí en México, aunque seamos descendientes de españoles. O sea, nosotros somos Nueva España, ¿no? Somos, bueno, no Nueva España porque se querían despegar de ahí, pero somos lo local, lo que aquí sucede, y comienzan estos movimientos independentistas. Y efectivamente el romanticismo ideológicamente es parte, explica en muchos sentidos los movimientos de independencia, por este amor a lo propio y rescatar esta cuestión nacional. Obviamente, esto llevado al extremo, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, es terrible. Si en la Segunda Guerra Mundial, pues lo que tenemos es esta exaltación racial, ¿no? Pero en este momento responde a otra cuestión. Y los autores románticos, pues vamos a enfrentarnos a, pues muchos autores que cometieron suicidio, muchos autores que exaltaban como esta cuestión de la mujer como un ser etéreo e inalcanzable, y si acaso llegabas a alcanzarlo, probablemente se iba a morir, probablemente el amor no iba a poder ser correspondido por alguna cuestión social o ideológica, y pues iba a haber un gran sufrimiento. Y tenemos muchas obras bajo esta línea. Evidentemente, si nosotros nos dejamos desbordar por el sentimiento, por la emotividad, pues las cosas no van a terminar bien, ¿sí? Y justamente a este romanticismo viene la reacción, que es el realismo, que también es siglo XIX. El siglo XIX. Y el romanticismo dice, no, no, la literatura no tiene la obligación de estar exaltando los sentimientos ni de estarse preocupando por lo que se siente. La literatura tiene la obligación de reflejar la realidad objetiva. Y entonces uno dice, pero pues es que lo divertido de la literatura es que me hable de mundos desconocidos, que me hable de esa realidad o de ese mundo que yo deseo conocer. Sin embargo, la realidad los puede superar. Y hay cuestiones de la realidad que de pronto parecen sacadas tal cual de un cuento, ¿no? De lo impensable que se nos hace que ciertas cosas sucedan. Y eso es lo que aborda justamente el realismo. El realismo dice, el autor realista quiere presentar la realidad. Entonces, es una literatura de gran detalle, explica con gran detalle todo lo que sucede, tanto en los personajes psicológicamente, físicamente, de los espacios, de los ambientes, es sumamente detallista. Por eso, personalmente, a mí me parece una literatura que me gusta mucho, pero que se me hace muy pesada, porque pueden ser página y media, 2 páginas, párrafos enteros describiendo el lugar, pero a un excepcional detalle. Y aquí tenemos mucho lo que le llamamos la novela de folletín. Por lo mismo, los autores publicaban un capítulo cada semana, ¿sí? En un periódico, y cada semana iba saliendo así como ahora las series, ¿no? Que a veces nuevos capítulos y nada más te sueltan uno a la semana para que lo vayas viendo poco a poco. Un poco pasabas así con la novela de folletín y no eran breves, por eso se podía extender durante años. Pues imagínense, ¿no? Una novela de 30 capítulos, que por lo menos nos lleva 6 meses leerla bajo esta línea. Ahora, pues, obviamente, si nosotros pretendemos leer una novela realista en una sentada, no lo vamos a lograr, porque son páginas y páginas y páginas por esta cuestión tan detallista. Obviamente, aborda a personajes marginados y situaciones difíciles de la realidad. Em, por ejemplo, tenemos a los huérfanos, a los obreros, porque aquí ya tenemos la noción de las fábricas. Y tenemos a los, no sé cómo expresarlo, pero por ejemplo las personas enfermas, a los delincuentes. ¿Sí? Y en cuanto a situaciones, pues
la cuestión de la ciudad, ya como este monstruo que devora la vida por la exigencia de la industrialización. Tenemos también espacios como los orfanatos o la guerra. Obras maravillosas realistas es La Guerra y la Paz, por ejemplo. Por ejemplo, de Charles Dickens, Oliver Twist, ¿no? Que es la historia de este niño huérfano. Entonces, la obra realista no se vuelve algo aburrido, ¿no? Se vuelve algo sumamente detallado y la realidad, insisto, luego de pronto llega a superarlos y parece terrible que esos relatos hayan sido verdaderamente extraídos de la realidad. Del realismo tenemos una subdivisión que algunos lo tratan como corriente, algunos lo tratan como el hito casi del realismo, que es el naturalismo. El naturalismo, lo mismo que el realismo, busca tratar la realidad, pero digamos que este se enfoca en la realidad sórdida, en lo peor de lo peor, ¿sí? O sea, no hablas de los detalles de la realidad, sino de los detalles desagradables, difíciles, decadentes de la realidad, ¿sí? Entonces, el naturalismo es una especie de experimento social que es determinista, donde dice que si por ejemplo, un niño es de un hogar donde el padre es alcohólico, la madre eh, se somete de tal manera al esposo que permite violencia, eh, carencias y demás, muy probablemente los hijos producto de ese matrimonio pues lleven esa línea o peor, ¿no? O sea, dice, si eso fue lo que están determinados, vaya, si nacieron en un hogar pobre van a ser pobres toda la vida. O si nacieron en producto de una relación donde el alcohol intervenía, toda la vida el alcohol va a estar involucrado. Y entonces se vuelve así un tanto desesperanzador, ¿no? De pensar que para el naturalismo, pues esto es lo natural, o sea, así es, no caigamos en otra cosa porque así es y qué más da. Entonces, el autor naturalista, perdón, se va a enfocar en esta parte y les voy a dar un ejemplo. Si imagínense todos un salón de clases, el que ustedes quieran, al que ustedes les parezca más representativo, a lo mejor incluso el último salón en el que han estado, y podemos hacer una descripción muy general. La perspectiva realista, un autor realista nos diría, bueno, unos seres humanos comunes y corrientes como nosotros, diríamos que es un salón de tales medidas, que hay bancas, que hay un pizarrón, que hay ventanas y que está pintado de determinado color blanco, generalmente, no sé por qué, pero así. Un autor realista nos diría cuántas bancas hay, cuántas ventanas hay, de qué material de la ventana es, qué tipo de pizarrón es, si es de plumón o es de gis, nos hablaría de cuántos focos hay, si hay lámparas o si solamente son las bombillas, si hay apagadores, si hay conectores para la computadora o el proyector, etcétera, si hay bote de basura, si hay un escritorio para el profesor, si hay cortinas. ¿Qué más? El color de las bancas, del material con el que están hechos, el color del pizarrón, el color de la pintura, si hay algún detalle, si hay algún cuadro, o algún diploma, o algún reglamento pegado. Nos hablará, por ejemplo, del tamaño lo más exacto que pueda ser posible, el espacio entre las bancas, el tipo de piso si es losa, si es madera, si es vinil, si hay está numerado el salón, si tiene un número, si es un salón asignado a un grupo, si es un salón multiusos, etcétera. Entonces se vuelve un poco más detallado. ¿Qué va a hacer el autor naturalista? Pues ese mismo salón nos va a hablar de si las paredes están sucias, si el bote de basura está lleno o está vacío, si hay por ahí algún insecto o alguna telaraña o algo que pueda presentarse ahí, si el pizarrón está percudido o está manchado, si las paredes no tienen, por ejemplo, huellas de que cuando pasamos y ponemos nuestra mano la dejamos ahí, si las bancas están botada la pintura o están bien pintadas.
sí, o sea, nos está hablando de la realidad, ¿cierto? Bueno, nos está hablando de los detalles, pues no tan lejos de la realidad, pues se centra de muchas maneras en ese detalle. Esto sucede con estas tres corrientes que aquí están en el siglo XIX y que son una respuesta una a la otra. Sí, el romanticismo el clasicismo, pues el realismo lo hace el romanticismo y el naturalismo, aunque mantiene la continuidad con el realismo, también reacciona a eso. Y aquí tenemos obras de novela, les decía Frankenstein, como esta figura de lo grotesco, y de la terror que les decía, Gustavo Adolfo Bécquer, pues con sus rimas y leyendas, que muchas de estas rimas hablan de sentimiento amoroso, y Don Juan Tenorio, que es una obra que se suele ponerse mucho hacia Día de Muertos aquí en México. Yo es en las temporadas en las que la he llegado a ver representada. Y es muy interesante porque el Don Juan es este hombre conquistador que tiene muchas mujeres y que ha conquistado muchas. Y la obra se centra en este hombre que le dice a su amigo que se llama Don Luis, que ha conquistado a viudas, así, a viudas, a solteras, a jóvenes, a maduras, solteras, casadas, a todos. Y su amigo lo reta, diciéndole, pero te falta uno, que sería un amor. Y ahí queda como lanzado el reto, ¿no? Él diciendo, yo voy a conquistar a un amor. Y la obra es muy interesante porque se desarrolla, al fin del último acto se desarrolla en un cementerio. Nuevamente es esa ruptura romántica de poner ese espacio tan sombrío y tétrico como el escenario principal y poner que la mujer es aquí al revés. Aquí en esta hora lo que tenemos es que el hombre se redime a través de la mujer. Y generalmente en el romanticismo así es, el hombre es redimido por una mujer. Y efectivamente conquista a una monja, efectivamente es redimido por una mujer, perdón, pero no es por una conquista amorosa, ¿sí? No rompe con esta parte. Por eso les decía, amor nunca, amor no correspondido. En cuanto a naturalismo y realismo, tendríamos a Balzac con La piel de Zapa, a Flaubert con Madame Bovary, que es una obra maravillosa es de las tres grandes del adulterio, que se llama Madame Bovary, Ana Karenina y se me olvidó la otra, La regenta de Alas Clarín. Son esas tres obras que hablan de la cuestión del adulterio y desde una perspectiva realista. Eh, Oliver Twist con Charles Dickens, que también es Estrella de ciudades, Cuento de Navidad, etcétera. De Dostoyevsky tendríamos Crimen y Castigo, que es, pues, seguir la seña a un delincuente. Y esta que les decía que es emblemática, León Tolstoy con La guerra y la paz. Henry Ibsen con Casa de muñecas. Y de España tenemos los episodios nacionales con Benito Pérez Galdós, además de Doña Perfecta, Mayanela, Fortunata y Jacinta. Y naturalista tenemos en México a Santa de Federico Gamboa, que es una obra muy, muy vinculada a esto que les decía, el personaje es una prostituta y cómo esa decadencia social la lleva a esa parte. Esta es muy claramente una obra naturalista. Y además, ya como dato curioso, Santa es la primera obra que se lleva al cine. Es lo que sería para nosotros esta primera película. Es Santa, digo, sin sonido, pero es esta proyección ya de las imágenes que, pues para ese momento era una cuestión muy innovadora y muy impensable, ¿no? Entonces, estos son autores románticos, autores realistas y naturalistas. Pero ¿qué sucede? Al romanticismo y al realismo le sigue una corriente muy importante que es el modernismo. ¿Por qué les digo que es una corriente muy importante? Dato que se les tiene que quedar para toda la vida. Es la corriente que surge en América. Sí, es como de América para el mundo. Tenemos al modernismo. Es la corriente que surge en América que tiene esa es lo que le heredamos literariamente, porque piensen que previo a esto nosotros éramos producto de las corrientes surgidas allá, entonces en Latinoamérica, perdón, en Europa, y todo nos llegaba por Europa. Entonces aquí es al revés, el modernismo surge en América, si de América se va, salta a Europa. Obviamente por influencias europeas, como todas las corrientes, pero tiene este sentido. El representante del modernismo es Rubén Darío, un autor nicaragüense,
con su obra Azul y Manuel Gutiérrez Nájera, un autor mexicano, con sus cuentos. El modernismo dice lo siguiente: la literatura no tiene la obligación ni de hablarnos de la realidad ni de enfocarnos en los sentimientos. Para los sentimientos, pues tenemos toda la vida para explorarlos, y para la realidad tenemos al lector. La literatura es arte y punto. La famosa frase, el arte por el arte, es decir, se hace literatura por el solo hecho de que es un acto de una cuestión artística que se debe de hacer. No porque se tenga que hacer o porque tenga la obligación de dejar documento o evidencia de procesos históricos o procesos sociales. No, eso no le interesa al autor modernista. Por lo tanto, yo les podría decir que leer una obra modernista es como leer una pintura, ¿sí? Así de inestético el asunto, porque nos describe cuestiones muy sensoriales en cuanto a colores, cómo se perciben visualmente, en cuanto a texturas, en cuanto a esta parte de las piedras preciosas, de las, ¿cómo decirlo? De los diamantes, de las sedas, de toda esta cuestión que es como muy agradable visualmente y táctilmente, pero presentado a través de la escritura, de lo estético. Entonces son obras así, sí, que nosotros las leemos y nos generan esta sensación que a través de la palabra se pueda recrear todas estas cuestiones. Obviamente tratan de ser más amorosos, pero bajo esta estética. Por eso les digo, es como ver una pintura, de estas pinturas como muy orientales, estos tapetes y grabados muy orientales, tienen mucho color, mucha textura, muchos matices, y que son muy bellos, pero se quedan en esa parte. O sea, no hay una protesta social, no hay una demanda nacional, no nos evidencian una cuestión, una problemática humana, ¿no? Sino simplemente es muy bello, es como lo visual, lo que la belleza nos deja a través de la palabra. El modernismo es muy importante, no lo pierdan de vista y mantengamos esta noción. Se inspira en dos movimientos franceses, que son el simbolismo y el parnasianismo, para generar toda esta estética de arte por el arte común. Sí, les he repetido que nos genera mucha angustia, como esta parte de que es que son tantos los autores, las obras en corrientes literarias, pero tampoco son de las 10 preguntas, no, 8 no son de estas, será una, si acaso dos, que se centren en eso. Y bueno, con lo que hemos platicado, espero que alguna vez se nos pregunten, pero no lo podemos saber. Así es que para este fin vamos a enfocarnos en seguir trabajando esta parte de los autores y obras. Y aquí tienen un ejercicio que vamos a hacer para autores mexicanos. Sí, recuerden, a nosotros como América nos van a llegar las corrientes literarias siempre en eco. Cuando ya están terminando, aquí apenas están surgiendo, pero van a surgir a partir de la realidad mexicana. En este momento les estoy presentando solamente autores y obras mexicanas. Entonces, les voy a pedir que, como lo hemos hecho previamente, hagan esta relación. Entonces, no sé si alguien faltaba del enlace. Solamente es este ejercicio y lo vamos a cambiar a otro. Pero bueno, por lo pronto, para hacer si lo quieren entrar o si desean hacerlo, nada más a través aquí de la pantalla. Les doy 3 minutos, por favor. Adelante.
A ver cómo quedaron estas relaciones. A ver, por favor, Fabio, dime una de las que hayas identificado, por favor. A la más papa. A Es ver, Octavio Paz, El laberinto de la soledad. excelente, pues ya, se nos quedó esa. Perfecto. Recuerden, este no es un texto literario como tal, pero es un ensayo. Sí, porque él era, fue poeta, entonces, pues obviamente la obra de todos los poemas es complicada de entender, pero es muy representativo del laberinto de la soledad y lo preguntan como, pues, parte de su obra. Muy bien, Fabio. A ver, por favor, Ángel, ¿cuál tienes tú? Yo tengo el de Sor Juana Inés de la Cruz con Los empeños de una casa. Exactamente, esta es una comedia. Sor Juana fue sumamente versátil y escribió de todo, todos los géneros que podía, que estaban desarrollados, ella los abordó. Hizo su biografía. Esta es una obra de teatro, no es la única, tiene poema filosófico, tiene poema lírico. Digo, porque en ese momento no existía, sino creo que también había escrito cuento y novela, ¿no? Pero recuerden que en ese momento los géneros eran obras de teatro, la novela comenzaba, estaba como en pañales aquel génesis, pero no era un género, pues, tan estructurado como lo es actualmente. Muy bien, Harold, ¿cuál tienes tú? Los de abajo, de Mariano Azuela. Muy bien. Como les decía, la literatura mexicana va a ir en paralelo. Tendremos referentes respecto a la literatura universal, pero tenemos nuestra propia historia. Y en este caso, Los de abajo es una obra representativa de la literatura mexicana porque aborda el conflicto armado de la Revolución Mexicana. Y es muy desencantante porque nos enseñan de niños, ¿no? La parte heroica y la revolución que tuvo como resultado nuestra constitución, pero Los de abajo nos muestra a una sociedad que no sabe por qué lucha. Y son ellos, los de abajo, finalmente los que sufrieron las consecuencias más fuertes de esta revolución, la parte violenta, el saqueo, pero no son parte de la historia oficial, ¿no? O sea, no se habla de esta pérdida, de esta muerte, se habla de la constitución y de los representantes y demás, y ahora tenemos un día para descansar por eso, pero no del costo humano y social que tuvo esta parte. Laura, ¿cuál tienes tú? Puse Las paredes oyen de Juan Ruiz Alarcón. Exactamente. Este es nuestro autor también del barroco, junto con Sor Juana Inés de la Cruz, y principalmente de comedia, ¿no? Es un autor maravilloso, a la par de los grandes dramaturgos españoles y además contemporáneos, ¿no? Entonces, este es un autor que vale mucho la pena leer, es muy ameno, aún con el paso de los siglos que tenemos. Y algún dato interesante cuando vayan a Tasco, si es que no han ido o cuando vuelvan a ir, mejor dicho, eh, Tasco presume mucho que tienen ahí la casa donde nació Juan Ruiz de Alarcón. Y es una esquinita con una placa, pero bueno, él fue nacido en Tasco, ¿no? Y bueno, Tasco además es un paseo en el que pueden dar cuenta de la riqueza arquitectónica del barroco, que es muy, muy bello y tiene esta saturación, este exceso de adorno, por lo que les decía, por este miedo, por esta angustia existencial al vacío, a lo efímero y a que todo se estaba acabando. Y a ver, Fabio, de estas, ¿cuál otra tienes? Ignacio Manuel Altamirano, La Navidad de las Montañas. Gracias. Este es el autor romántico. Este es el autor romántico, el autor que tiene obras muy, muy, muy bellas de romanticismo. Y bueno, aquí en nos habla del paisaje mexicano, ¿no? De este paisaje de campo de lo mexicano. Ángel, nos quedan dos. ¿Cuál tienes de esta? La Santa con Federico Gamboa. Esta es una obra del naturalismo mexicano y lo que les decía es la primera película y es esta mujer que es redimida por un hombre a la inversa del Don Juan. Y por último, el fabuloso Juan Rulfo, autor del campo, o sea, me refiero a que su tema es el campo, el ámbito rural, y es un autor muy importante que creo que ya se los he dicho, pero pues no es se le estudia mucho en México, no tiene un impacto mundial porque solamente tiene dos libros, que son El Llano en Llamas y Pedro Páramo. El Llano en Llamas es una antología de cuentos y Pedro Páramo una novela.
Les voy a compartir otro enlace. Entonces, permítanme un segundo. Lo quise unir aquí. Quise unirlos a este enlace, pero no me dejó. Creo que quedaba muy, muy pesado. Entonces, no me dejó. Y lo tengo que, si lo tengo que poner, me tengo que pasar otro enlace. Justamente no quería hacer eso. Pero me obligó a hacerlo de esa manera. Vamos a ver si se me ocurre nada. Y está. No creo que nos dé tiempo de revisarlo todo. De todos modos, nos vemos mañana. eh, pero vamos a estar haciendo ya puros reactivos mañana y el viernes para ir cerrando. Y vamos a retomar algunos también de español, pero ya prácticamente puros reactivos. Y voy a estar pensando en dinámicas para que no se nos haga así de solamente reactivos, ¿verdad? Pero les voy a pasar este enlace para que por lo menos en lo que nos queda de la sesión, que son 15, 20, 17 minutos, podamos hacer el cuestionario que es ya de corrientes literarias. Entonces, a ver, los voy esperando aquí en el enlace y así como entren, comiencen a resolver, por favor. Perfecto, pues vayan trabajando y aquí voy monitoreando su avance. Me voy a esperar 2 minutos porque voy por un poco de agua, pero en 2 minutos estoy aquí para estar atenta a lo que necesito. Trabajando, por favor.
a resolver. Esta iba a ser mi pregunta, Carol. No, yo vivo acá hacia Culhuacán y no sonó, pero mi esposo está en una conexión de trabajo y le avisaron, pero no sonó. ¿Sintieron movimiento sísmico? ¿O habrá No, es que sido justo también me empezaron a mandar mensajes, pero aquí, bueno, yo vivo aquí en Villacuapa tampoco? y tampoco sonó, pero dicen que en muchos lugares sí, por eso pregunto. Ajá, sí, gracias, pero bueno, no sé, quizás haya sido un error y se haya activado, porque no, pues no sentimos ningún movimiento. Entonces, pues, solo, si lo escucharon, quizás solo les genera un poquito de preocupación, como nos pasa con la alerta sísmica o mucho. Pero bueno, vamos a seguir, ya estamos terminando. Y bueno, entonces la número 1, a ver, Ángel, el concepto de corriente literaria se define como, ¿cuál fue tu respuesta aquí? ¿Yo? Ujú, sí, por favor, Ángel. Un momentito. Sí, La B. excelente. Movimiento, tendencia que siguen los escritores. Exacto. Es una, tienen en común temas, estilos, características, propuestas, incluso, por ejemplo, géneros, mucho cuento o mucho ensayo o mucha obra de teatro durante un tiempo. Muy bien, Ángel. Fabio, en el romanticismo, ¿qué predomina? La B. Sentimientos sobre razón y libertad creativas. Es lo más importante, sentimientos sobre la razón. Carol, ¿cuál de las siguientes características fue propia del realismo? Yo puse B. Muy bien. El escritor pone freno a la fantasía y a la imaginación para ser un fiel testigo de la vida cotidiana. Muy bien. Laura, el libro azul de Rubén Darío de 1888 pertenece al Sí. modernismo. Muy bien. No se les olvide esa. Por favor, la preguntan mucho. En diferentes modos, pero lo mismo. Yo les ayudo con esta. Movimiento literario latinoamérico que enarbola, perdón, la bandera de la libertad hacia la belleza. O sea, en vez de hablar de la libertad, hablemos de la belleza, de lo estético, modernismo. La clave está aquí, Latinoamérica. Vamos con el siguiente, Ángel. Dos obras de Manuel Altamirano son. Yo puse la D. Exacto, muy bien. Acabamos de ver uno. El cerco y la Navidad en las montañas. Fabio, movimiento literario que surge en la segunda mitad del siglo XIX como reacción ante el individualismo extremo y el idealismo que caracterizó al romanticismo. ¿Cuál es? La C. Realismo. El que reacciona al romanticismo es el realismo. Harold, corriente literaria que surge durante la segunda mitad del siglo XIX, cuyos autores retratan el mundo que les rodea, ojo aquí, a manera de experimentadores, se interesan por el presente, por los problemas sociales y se apoyan en el método científico. ¿Cuáles? No sé si esté bien, pero puse C. Neoclasicismo. No, es segunda mitad del siglo XIX, recuerda. Siglo XIX son romanticismo y realismo. Pero del realismo hay una como subcorriente que es el naturalismo. Y por eso te decía, ojo aquí, porque el naturalista decía que el ser humano era producto de un experimento social y que si observabas eran como las mismas características. Por lo tanto, es ese naturalismo. Y gracias, Harold. Y la última, Laura, son representantes de la literatura realista A. en Galdós, Ibsen y Balzac.
No se angustien, insisto, por la cuestión de los autores y de las obras. Qué bueno que vamos a tener 2 sesiones más, para seguir haciendo muchos reactivos y seguir revisando y que nos sigan apareciendo preguntas y que sigamos afirmando esto. Nos falta un mini tema que trabajamos mañana la primera, los máximo 40 minutos de la sesión y luego nos vamos con reactivos y reactivos. Algunos los hacemos en conjunto, algunos los haremos, les daré tiempo para que resuelvan ustedes a su ritmo y pues hacemos distintas dinámicas, pero solamente será una parte de tema y una parte de reactivos. Las clases pesadas donde solamente me han escuchado se han acabado, solamente en literatura no lo podemos hacer de otra manera porque es muchísima información para tan poco tiempo, pero así tiene que ser, no tenemos que ver muchas cosas en poco tiempo durante estos cursos, pero ya mañana es más práctico todo, digo, práctico en el sentido de que ustedes van a poder estar haciendo muchos más ejercicios sin estar moviendo tanto, hablar tanto y tanto y tanto y tanto durante toda la hora. Así es que, bueno, voy a cerrar aquí la sesión. Si finalizo la sesión de este momento, voy a dejar de compartir y pues entonces, ¿hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? ¿Alguna duda que quieran expresar? Yo, bueno, no de la clase, pero bueno, me mandaron un mensaje que hoy empezaba el curso a las 10. Me supongo que solamente fue, quizás no se pudo ajustar para mañana a las 8, pero yo mañana, déjate confirmo, yo mañana los veo a las 8. Espérame. Aquí está. Sí, mañana nos vemos a las 8. Entonces Ok. yo creo que hoy fue posiblemente por la sesión de hoy. Y mañana terminamos lo de 8 a 8:40 más o menos, con lo de el último tema es muy corto y muy sencillo, que son técnicas de investigación nada más. Y nos vamos con reactivos, ¿sale? Pero sí, a las 8, para que desde las 8 se conecten. Gracias, Caro. ¿Algún otro comentario o duda? Bueno, perfecto. Vamos bien, este último les fue muy bien. No les compartí, ¿verdad? Disculpen, pero es que les había ido muy bien y se me fue la onda. Bueno, ustedes saben que contestaron, entonces creo que sabían que habían contestado bien las preguntas del NERFO. Nos vemos mañana entonces. Tengan un buen lunes, descansen, estudien. Qué contradictorio, pero sí se pueden las dos cosas. Y nos vemos mañana temprano. Gracias por todo. Ok. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.